una visita para que me ayude, pero el que me ayude es que me ayude a arreglar cocinar, casa, a limpiar, a lavar ropa, a que me deje comida de la semana. porque yo no necesito que vengan y me ayuden a cargar el bebé, No, o sea, eso no. es lo que menos quiero, Nosotros porque Bienvenidos nuevamente al podcast Pediatras y Madres. Hoy estamos las tres para responder algunas preguntas que nos han llegado al correo. Cata. Listo. Entonces nos han llegado muchas preguntas, las estamos tratando también como de agrupar por temas, como para tratar de organizar como un poquito más la información. Entonces hoy vamos a hablar de varias dudas que nos han surgido. La primera es algo que ha cambiado en el tiempo y es sobre los cuidados que debemos tener con el cordón umbilical de los bebés. ¿Cómo debe ser entonces esos cuidados ahora? Contando, Diana. Listo, entonces anteriormente hablábamos del alcohol, el uso del alcohol para la higiene del cordón umbilical. Actualmente se recomienda no usar alcohol, sino mantener el cordón umbilical seco. Eso es lo más importante. Entonces lo puedes limpiar con un copito húmedo de agua alrededor del cordón umbilical y luego uno seco o directamente con uno seco. Esta recomendación ha cambiado porque a pesar de lo que uno muchas veces cree, los papás a veces son muy juiciosos con lo que uno les recomienda. Entonces esas limpiezas con alcohol y con copitos se hacían a veces de forma muy exhaustiva, que lo que hacían era lacerar ese borde del cordón umbilical y generar trauma o generar también dermatitis irritativas por ese contacto directo con el alcohol. Incluso a mí me han llegado pacientes que les ponen café, a ustedes no les han llegado, que les ponen café, cosas extrañas y se pueden causar infecciones. Entonces, eso es una puerta de entrada, la piel ahí es muy débil, son niños, pues son recién nacidos. Entonces, si les ponemos café o alguna otra cosa, podríamos causar una infección muy grave que son las onfalitis, que requeriría pues un tratamiento quizás de antibióticos prolongados, hospitalizaciones. Entonces, a veces menos es más, como en este caso, solamente mantener seco y nada más. Y siempre mantenerlo por fuera del pañal. Por eso los pañales ya la mayoría traen ahí como una depresioncita, como un hundidito para que el cordón quede por fuera del pañal, evitando de esta forma ese contacto directo con el chichi, con el popó, para que no se humedezca. Y los baños de inmersión era lo que querías contarnos algo, Diana, respecto al cordón. Y los baños de inmersión que se deben evitar hasta que ya se recaiga el cordón umbilical. Después de que se caiga el cordón umbilical, se puede meter el niño en la bañerita y ya empezarlo pues a bañar. También en este momento es importante decir que obviamente pues no se recomienda el uso de fajeros, de ombligueros, el botón, la moneda, eso no se recomienda. A los bebés en sus primeros días casi el 100% van a tener una pequeña hernia umbilical, que eso va a ir cerrando con el tiempo. Entonces estas intervenciones realmente no se recomiendan porque no sirven pues en nada. No, yo todavía quito muchos botones de ombligos en el consultorio. Sí, no puede creer que todavía eso exista, pero bueno, algunos nos llegan todavía con el botón que para evitar la hernia umbilical, no tiene ninguna evidencia, no funciona, y al revés, lo pueden mantener más húmedo, y eso hace que se caiga más tarde el cordón umbilical o que se infecte, así como Cata les hablaba ahorita. Yes. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. ¿Por qué los bebés tienen el popó negro? ¿Qué es ese popó negro que a algunos los asusta tanto cuando nace el bebé? Bueno, en los primeros días hay una cosa que se llama meconio y es como una especie es un popó negro. Una brea. Como una brea así, pegajosa, pegachenta, aparte súper difícil de quitar del área del pañal. Sí, de la piel termina uno luchando mucho con eso, pero eso es totalmente normal. Es como los primeros restos que tenía el bebé en el intestino, que los expulsa por ahí los primeros 2 o 3 días aproximadamente, y ya después hay como una transición y ya es como entre cafecito amarillito, y ya después generalmente son amarillos, como con granitos de oro, especialmente los bebés alimentados con lactancia, aunque también puede ser de otros colores. Sí, que son normales, por ejemplo. Sí, puede llegar a ser inclusive color verde,
que algunos papás se angustian mucho con eso, pero no, es completamente normal y va a ir cambiando durante esos primeros días de vida, sobre todo que ustedes ven que la lactancia materna también va teniendo algunas variaciones en el mismo color de la leche materna. Sí, no puede ser blanco, eso sí es importante, no puede ser blanco, pues rojo tampoco. Eso, con sangre. Siempre, si llega a ser blanco o con sangre, es mejor consultar a urgencias. Eso. Listo. Bueno, entonces queda claro que el popó negro es normal porque hay algunos papás que los asusta mucho. Sí, sobre todo la primera semana. Diferente es el paciente que ya había adquirido el color normal del popó, que va cambiando durante esos días y vuelve y llega a ser negro. Ahí también es un signo de alarma. Sí, ya cuando están más grandecitos. Sí. Por ejemplo, mi hijo hacía popó negro como a los 8 meses y me di cuenta que estaba comiéndose la comida del perro. Ay, Dios. Mire, un signo de alarma. No, pero eso también pasa cuando comes morcilla. A veces. Yo le escribí a Diana que le diera una orden para un copro porque yo lo veía también y decía, pero ¿por qué tiene el popó negro? Y después nos dimos cuenta que cada que comía comida de perro les salía. No, y la remolacha también les cambia el color, inclusive pues de la orina, pero bueno, ya eso pues en los más grandecitos, ya cuando empieza la alimentación complementaria o empiezan a ser gateadores, como en este caso. Ay, no, muy charro. Bueno, otro mito frecuente que uno cree que también está muy desmentido, pero todavía no lo preguntan, es si es verdad que respiran por el huequito que tienen aquí en la cabeza. Bueno, ese huequito se llama la fontanela, muchos nos lo mencionan como huequito, pero realmente es la mollera. Fontanela. La molleja, que muchos también le dicen. Molleja, no sé cómo le dicen. Bueno, y no, realmente no respiran por ese huequito. Esa fontanela tiene una función importante y es que cuando va a salir el bebé por el canal del parto, los huesos se puedan montar uno encima de otro para que pueda ser más fácil ese paso por el canal vaginal. Que si se llega a montar un huesito sobre otro, durante los primeros días o incluso semanas, se va moldeando adecuadamente la cabeza. Sí, porque es que eso tiene, como dice Diana, una función muy importante y es para poder permitir el crecimiento del cerebro. El cerebro de los bebés crece demasiado durante el primer año, entonces al estar los huesitos ahí como puestos sin estar pegados, permite ese crecimiento para ese adecuado neurodesarrollo que los bebés tienen durante el primer año de vida. Eso es muy llamativo, a mí siempre me ha parecido muy bonito porque todos los mamíferos nacen mucho más independientes de su madre. Sí. El recién nacido es de los pues es el único mamífero que nace completamente dependiente de su mamá, de todos los cuidados, y ellos vienen a ser más o menos un poquito más independientes, más o menos al año de vida. Pero si uno esperara a que el bebé tuviera el neurodesarrollo que tiene al año de vida, no cabría por el canal vaginal. Entonces, esa es la función tan importante que tiene esos huesitos, así como sin estar pegados, sin estar fusionados todavía al momento del parto. Pero cabe resaltar que no respiran por ahí. Y por eso nosotros siempre las tocamos en las consultas y revisamos si ya se cerró, si no se ha cerrado, porque eso le indica a uno algunas cosas. Lo que pasa es que como eso está ahí abierto, entonces se mueve con las respiraciones del bebé, a veces pulsa, pues como que se siente el latido, porque por ahí pasa arterias, pero no es que eso ahí genere ninguna función, le pueden poner los gorritos, puede hacer su vida normal, ni si se la tocan le va a pasar algo grave, se va a ahogar, pues no tiene nada de cierto, pues como ese mito. Eso, listo. Sí. Bueno, otra pregunta, ¿cómo podemos evitar el color amarillo en los bebés? Bueno, la ictericia neonatal se presenta en algunos pacientes por diferentes motivos. Uno, por el tipo de sangre, otro porque es completamente normal que durante los primeros días se dé ese cambio en la coloración y se presente esa ictericia, que es ese color amarillo en la piel. Formas para evitarlo: buena alimentación, buena lactancia materna. Si hay una diferencia en el tipo de sangre, el ginecobstetra y el pediatra van a estar comunicados para poner en algunos casos uno de los medicamentos que evita que se ponga el paciente amarillo. Pero no, o sea, realmente hay unas que son evitables, como por ejemplo la falta de alimentación, esas, hay otras que son inevitables. Y tampoco sacarlos al sol nos va a evitar que les dé una ictericia grave.
O sea, ya eso ya Sí. no se usa hace varios años. Eso me parece muy importante como aclararle, y casi siempre cuando reviso los recién nacidos, yo siempre les digo que lo más importante para evitar esa coloración amarilla en esos primeros días de vida, que las personas siempre piensan que es el asolear, pues, o el exponer al sol, es la lactancia materna. Entre el bebé más hidratado esté, más chichi, más popó haga, va a ir botando más fácil ese pigmento amarillo y vamos a ir disminuyendo un poquito como ese riesgo de la ictericia. Pero hay una ictericia que se llama ictericia fisiológica, que es esa coloración normal de los recién nacidos en la primera semana de vida, que a veces se puede extender a las primeras 2 semanas, pero si ya el bebé empieza a ponerse muy amarillo, las escleras, pues que es como lo blanquito del ojo, se empieza a poner muy amarillo, pues sí es mejor consultar. Sí. Y otra cosa importante, lo que les decía Cata, que yo creo que la pregunta de pronto venía por ahí, es si lo asolean o no lo asolean para evitar la ictericia, y definitivamente no se recomienda y no tiene evidencia que el exponerlos al sol les disminuya la ictericia materna. Incluso a veces es peligroso, primero por la misma exposición al sol, porque a veces dicen está muy amarillo, sáquenlo más al sol, y segundo porque los papás se confían y dicen no, eso se quita sacándolo al sol y quizás ya consultan tardíamente. Sí, yo me acuerdo de un paciente que tuvimos así, ¿se acuerdan? Que llegó con unos niveles de bilirrubina, que es lo que nos da ese color amarillo en la piel, muy elevado, y el bebé venía todo bronceado porque los papás lo habían estado sacando al sol y lo tuvimos que hospitalizar en la unidad neonatal porque estaba fuera de ictérico con quemaduras en la piel por la exposición al sol. Sí, porque inclusive le preguntábamos al papá, no sé si era el mismo, fueron diferentes, que le preguntábamos al papá cuánto tiempo lo habían expuesto y les pusieron 1 hora por un lado u otra hora por el otro lado. O sea, Dios mío, ni yo en la playa. Sí, qué pecado. O sea, realmente, además porque esos bebés cuando son así como amarillos y se asolean, quedan como con un bronceado raro, como con un color rarito. Rojo, negro, como sabe uno, como un bronceador de zanahoria, una cosa así. Eso. Entonces sí, pero realmente pues que nos quede claro que la ictericia no se previene con exposición al sol. ¿Listo? Bueno, y por último, una pregunta que me parece muy importante en este momento epidemiológico que estamos teniendo en la ciudad, y esta se la vamos a hacer a Cata. ¿Cuáles las recomendaciones de las vacunas para los familiares que van a ir a visitar al recién nacido? Para los familiares y para la embarazada. Aprovechemos y lo metemos ahí. Sí, digámoslo todo completo. De una vez. Entonces, bueno, las embarazadas deben recibir vacuna adicional contra tosferina, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, contra tosferina, contra tétanos, si no tienen su esquema actualizado, contra influenza y contra COVID, y si pueden contra virus sincitial respiratorio. Sí, entonces, ya disponible. Sí, por eso sí pueden, exactamente, sí pueden. Ya en Colombia la tenemos, pero no está todavía como masificada, pero ya en muchos países se está vacunando contra virus sincitial. Al final del embarazo, los vasos de la placenta son más grandes y por ahí pasan todas las inmunoglobulinas, que son las defensas que tiene la mamá de infecciones que haya tenido o de vacunas que haya puesto en algún momento de la vida. Todo este pool de defensas pasa al bebé para protegerlo, porque ellos nacen sin defensas propias. Y estas defensas son prestadas de la mamá y le van a durar unos meses, 6 meses, 12 meses, dependiendo de esto. Bueno. Entonces, cuando uno se vacuna en el embarazo, vacuna indirectamente al bebé, y esa es la intención. Pero también la intención es que los demás familiares no lleguen con una tosferina, una gripe. Entonces, las vacunas son más o menos las mismas, que debe ser tosferina para los familiares cercanos, los cuidadores del bebé. Pues no tenemos virus sincitial respiratorio para adultos no embarazados en Colombia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay para mayores de 60 años o para personas con comorbilidades. Influenza sí está disponible para todos, y COVID también. Entonces deberían ser estos, y evitar las visitas innecesarias. ¿Qué opinan? A ver, sí, total. Yo creo que realmente, sobre todo esos primeros días, primero la familia se está adaptando a ese nuevo miembro que llegó a la familia, el bebé se está adaptando a su vida, a su entorno. Las visitas en algunos casos las podemos posponer un poco para que
De esta forma puede haber una mejor adaptación del recién nacido y de la familia a esta nueva, Sí, aparte, esa nueva realidad. pues uno realmente no quiere recibir visitas. Aparte, si son El visitas que riesgo. traen regalos virales, pues mejor no. Te lo agradezco, pero no, hace poco tuvimos en el hospital una niña de 5 días con una bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, porque habían recibido un montón de visitas y hace poco tuvimos Otros una por COVID. Hemos tenido COVID, recientemente por COVID, varios por bastante. COVID, también Y- muy pequeños, o sea, y de 5 recientemente o 6 también, días de vida. Sí. por herpes, una meningoencefalitis por herpes, también una bebé Claro. de 3 Y las días. complicaciones que quedan, Sí. que son secuelas de por vida. Uno Sí. a veces cree que una gripa, pues, y mucha gente pensará, bueno, es una gripa y ya, sí, en el adulto, en el niño de pronto más grande, pero en el recién nacido es una secuela o una cicatriz que queda de por vida En los pulmones. en los pulmones. O en el Entonces, cerebro. exacto, entonces, O incluso puede hasta morirse. claro. Sí, entonces yo, mi posición, pues, o lo que yo pienso es como que vacunarse, la mamá obviamente siempre, los familiares cercanos, los cuidadores cercanos, desde que sea posible, tratar de tener su esquema de vacunación completo y no dejarlo para la semana antes de nacer o 3 días antes de nacer, sino como mínimo, ojalá un mes, mínimo 15 días, pero ojalá con más tiempito para poder crear como esos anticuerpos. Y evitar cualquier visita de alguien que tenga algún síntoma respiratorio o alguna enfermedad, no puede visitar al recién nacido. Otra cosa es si el que tiene el síntoma respiratorio ya vive en casa, pues ahí ya es otro tema distinto, pues uso de tapabocas, lavado de manos, pues como en la época de pandemia, pues nos toca como más o menos. Si es mamá o papá, es súper importante aclarar, no quiere decir que se van a separar, aislar, no, es súper importante que estén unidos, pero eso sí, muy buen lavado de manos sobre todo. Y si la mamá está dando lactancia, ponerse tapabocas, pero saber que igual ella está creando anticuerpos que están pasando a través de la leche. Eso, que el bebé no se va a enfermar por la lactancia materna. Antes nosotros los motivamos a que lacten ese bebé en ese momento, porque así le estás pasando los anticuerpos, pero tener cuidados con la transmisión de las babas, pues les digo yo siempre. O sea, por ahí es por donde se transmiten los virus. Pero a mí otro tema importante, pues así como para meterlo aquí en este puntico de las visitas, es que hay que preguntarse también uno cuándo va a ir a visitar al recién nacido, para qué lo va a ir a visitar. Exacto. Porque es que estamos hablando de que es un momento de una nueva realidad de esa familia que se está adaptando a ese bebé, la mamá está cansada, está con esos cuidados del recién nacido. Entonces, si yo voy a recibir una visita para que me ayude, pero el que me ayude es que me ayude a arreglar cocinar, casa, a limpiar, a lavar ropa, a que me deje comida de la semana. porque yo no necesito que vengan y me ayuden a cargar el bebé, No, o sea, eso no. es lo que menos quiero, porque somos, eso es lo que estamos en este momento afianzando el vínculo con el bebé, eso es una necesidad que hay en ese momento ahí de contacto con el bebé, entonces lo que menos queremos es ir a que tener una visita que haya que atender. Ay, sí. Esa sí, por favor, la dejamos para mucho después. Yo en el baby shower de Jacobo, que fue como 1 o 2 semanas antes de que naciera, les dije, bueno, familia, esta es la última vez que nos vemos, hasta dentro de unos meses, gracias. Bueno, no, y una cosa que también me parece importante aclarar ahí, entonces la familia se vacuna contra tosferina, contra influenza, y creen que ya con eso pueden visitar tranquilamente al recién nacido, independiente de que les dé gripa o algo. Ojo, hay muchos virus que le puedes transmitir al bebé, pero ni siquiera existe vacuna para eso. Entonces, definitivamente, si hay síntomas, no visitar. Y si no es completamente necesario la visita, absténganse en unos meses mientras el bebé va creciendo. Es preferible que le digan a uno intenso, cansón, fastidioso, pero esas personas no van a estar contigo acompañándote en un hospital, en una hospitalización, teniendo un bebé enfermo, entonces sí, que digan lo que quieran. Y ya cuando existan las secuelas dirán qué pesar, cómo quedó eso, pero la angustia del niño enfermo solamente la vive mamá, papá o el día que el niño se enfermó, entonces... Bueno, pero yo pienso que tampoco llegar al otro extremo de que
nadie puede visitar al bebé hasta después de los 5 o 6 meses, pues porque también he conocido abuelos, tíos que no han podido ver el bebé porque no se los dejan. Entonces, o sea, es como tomar las recomendaciones, pero tampoco llevarlas al extremo, adaptarlas a cada situación de cada familia. Claro que si es la visita que yo tengo que atender, esa sí déjela por ahí hasta el año. Y dependiendo pero, también, porque no, y de la cercanía, porque es que los abuelos son importantes. Eso. No, pero si tú también sabes que, digamos, hay uno de los menores de 5 años de edad, sobre todo, que tiene tanto riesgo de infección viral y pueden, digamos, abstenerse de visitarlo en esos primeros días, meses, inclusive. Yo creo que correr un poquito esa visita. Sí, El primito de 2 años que acabó de entrar al jardín no va a ir a visitarlo al tercer día, así tenga muchas ganas de conocerlo, mejor no. Mejor por ahora por videollamada. Bueno. Listo. Estas eran las preguntas y las recomendaciones que traíamos para el día de hoy. Esperamos que nos podamos encontrar nuevamente en un nuevo episodio. Recuerden escribirnos al correo pediatrasymadres@gmail.com, seguirnos en el canal, darle like. También tenemos página de Instagram para que también nos sigan. Suscribirse en YouTube, compartir. Eso. Súper importante. Y ver todos los capítulos que nos hayan visto. Desatrasarse. Muy bien. Y ponernos sus opiniones, dejar los comentarios y, bueno, y próximos temas para que estemos acá conversando. Gracias.